¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas veces nos sentimos desafiados, enfrentando tentaciones y dificultades que parecen insuperables? En este video exploraremos la verdadera función de Satanás en la prueba de la humanidad. Más que un símbolo de maldad, él tiene un papel específico que pocos comprenden. Saber cuál es ese papel puede cambiar la forma en que enfrentas tus luchas y desafíos diarios. Al ver este video, descubrirás cómo cada prueba en tu vida puede tener un propósito mayor, una razón que va más allá del sufrimiento. Imagina entender el motivo detrás de tus momentos más difíciles y cómo superar esos desafíos puede fortalecer tu fe y transformar tu caminar espiritual. Si estás pasando por situaciones en las que te sientes acorralado, con dudas e incertidumbres sobre el futuro, o si quieres entender por qué parece que siempre enfrentas las mismas tentaciones, este video es para ti. Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo esas pruebas pueden ser el camino hacia algo mucho más grande en tu vida. Satanás, al principio de todo, no era el símbolo del mal que conocemos hoy. Según las Escrituras, él era Lucifer, un ángel de luz, creado por Dios con gran belleza y poder. Pero en lugar de permanecer fiel, Lucifer se dejó dominar por la ambición y el orgullo, rebelándose contra el Creador. Es interesante notar que esta rebelión no fue una simple discordancia. Fue una elección consciente, un acto de libre albedrío que lo alejó para siempre del propósito divino. Y ahí es donde comenzamos a ver la raíz de la tentación, algo que él lleva consigo hasta el día de hoy. Esta rebelión no fue un golpe de estado celestial, como algunos podrían imaginar. En realidad, Dios siempre ha estado en control. Incluso después de ser expulsado, Satanás no actúa libremente, sino dentro de los límites establecidos por Dios. Lo que nos lleva a una reflexión importante. ¿Por qué Dios permitiría la existencia de tal figura? En muchos pasajes, como en el libro de Job, vemos que Satanás necesita permiso divino para probar la fe y la resiliencia de los humanos. Esto nos hace pensar que su existencia sirve a un propósito mayor, algo que va más allá del simple concepto de maldad. Pero ¿por qué permitir que un ser como Satanás tenga algún papel en la vida humana? Aquí entra una perspectiva interesante. Satanás puede verse como una herramienta. Sí, es el enemigo, pero al mismo tiempo es quien pone a prueba nuestra fe, nuestro libre albedrío y nos ofrece oportunidades de crecimiento espiritual. No se trata solo de elegir entre el bien y el mal como algo simplista, sino de entender que cada prueba trae consigo la oportunidad de acercarnos más a Dios, si sabemos cómo enfrentarlas. Uno de los grandes misterios de la fe cristiana es el hecho de que Dios permite la acción de Satanás. ¿Por qué el Creador, con todo su poder, no lo elimina de una vez por todas? La respuesta puede no ser tan sencilla, pero las Escrituras dejan pistas claras de que Satanás solo actúa dentro de límites bien definidos. Uno de los ejemplos más poderosos de esto es el libro de Job, donde Satanás pide permiso para probar la fe de Job. No podía actuar libremente, todo debía ser autorizado por Dios. Esto nos enseña algo profundo sobre el libre albedrío y la prueba. Dios permite que Satanás actúe, no porque disfrute del sufrimiento de sus hijos, sino porque cree en el potencial de cada ser humano. Las pruebas impuestas, como las de Job, sirven para fortalecer el espíritu, como una prueba que purifica el oro en el fuego. Es en ese momento cuando se revela el verdadero carácter de una persona. Satanás, por lo tanto, es más una herramienta en este proceso de maduración espiritual que un agente fuera de control. Lo que parece ser una tentación destructiva puede, en realidad, ser una oportunidad de crecimiento espiritual. Si observamos atentamente, vemos que este concepto de permiso divino está presente en varios momentos de la Biblia, y esto también se aplica a nuestras vidas diarias. Cada obstáculo, cada tentación que enfrentamos puede ser una oportunidad para elegir el camino correcto, para afirmar nuestra fe y para demostrar que, a pesar de las dificultades, estamos en control de nuestras decisiones. Tal vez el secreto sea darnos cuenta de que, por más difícil que sea la prueba, nunca será mayor de lo que somos capaces de soportar. Es curioso pensar que Satanás, la personificación del mal, puede verse como una herramienta de Dios. Pero cuando lo observamos de cerca, tiene sentido. Satanás desempeña un papel fundamental en la prueba de la humanidad,
siendo quien provoca, tienta y nos pone a prueba. Él presenta elecciones que muchas veces parecen atractivas a corto plazo, pero que desafían nuestros valores espirituales y morales. A través de estas tentaciones, somos invitados a demostrar nuestra capacidad de resistir y, así, fortalecer nuestra fe. Esto convierte a Satanás en un adversario, sí, pero también en un catalizador de crecimiento espiritual. A lo largo de la Biblia encontramos varios momentos en los que Satanás fue utilizado como un instrumento de prueba. En el desierto Jesús enfrentó 3 grandes tentaciones, todas orquestadas por Satanás. Cada una de ellas desafiaba aspectos centrales de la misión de Cristo, pero Jesús, firme en su fe, las superó todas. Este episodio nos enseña que, aunque Satanás nos presente el mal, el ser humano siempre tiene la oportunidad de elegir el bien. La prueba, en este sentido, es una forma de purificación y madurez espiritual. Cuando entendemos a Satanás como una herramienta de prueba, comenzamos a ver las dificultades de la vida bajo una nueva luz. No se trata solo de escapar del mal, sino de usarlo como una oportunidad para mejorar. La tentación y el sufrimiento, que a menudo se atribuyen a Satanás, pueden verse como ejercicios de fortalecimiento espiritual. Cada vez que resistimos, nuestra fe se solidifica y nos volvemos más preparados para enfrentar los desafíos futuros. Es como si, al final, la verdadera batalla fuera interna y Satanás solo nos ofreciera los escenarios necesarios para mostrar nuestra fuerza interior. La tentación muchas veces se ve como una trampa preparada por Satanás para desviarnos del camino correcto. Sin embargo, la tentación también es una prueba divina, una oportunidad para que el ser humano ejerza su libre albedrío. Satanás puede ofrecernos elecciones, pero la decisión final siempre está en nuestras manos. Y es en este proceso donde se manifiesta la verdadera fe. Cada vez que resistimos la tentación, demostramos que estamos dispuestos a seguir los principios divinos, incluso cuando el camino más fácil parece más atractivo. Ejemplos de tentación aparecen a lo largo de las Escrituras, y tal vez el más conocido sea el de Adán y Eva en el jardín del Edén. Satanás les ofreció una elección que parecía prometedora, pero que contradecía el mandamiento de Dios. Al ceder, abrieron el camino para el pecado, pero también nos mostraron una lección valiosa. La tentación no viene solo para derribarnos, sino para enseñarnos las consecuencias de nuestras decisiones. Así como Jesús, quien fue tentado en el desierto y permaneció firme, nosotros también tenemos la oportunidad de elegir el camino de la rectitud. La tentación, entonces, no es simplemente una prueba de moralidad, es una prueba de carácter, de fuerza espiritual y de comprensión del propósito divino para nuestras vidas. Al enfrentar estas pruebas, podemos verlas como momentos decisivos, donde nuestra elección refleja nuestra madurez espiritual. Y esa elección es la clave para el crecimiento. Cada vez que optamos por resistir la tentación, nos volvemos más fuertes y más alineados con el plan divino, listos para las próximas pruebas que puedan surgir. La Biblia está llena de historias donde Satanás aparece como el gran tentador, poniendo a prueba a figuras fundamentales de la fe. En el jardín del Edén se acercó a Adán y Eva, ofreciéndoles el fruto prohibido. La prueba era simple pero poderosa: desobedecer a Dios para obtener un conocimiento que parecía irresistible. Este episodio marca el comienzo de la jornada humana de enfrentamiento a la tentación. Su error nos enseña que, incluso cuando la elección parece inofensiva, puede alejarnos de los propósitos divinos. Otro ejemplo notable es el de Jesús en el desierto, donde Satanás tentó al propio Hijo de Dios. Con cada propuesta, como transformar piedras en pan o lanzarse desde el templo para probar su divinidad, Jesús resistió con firmeza. Utilizó las Escrituras para rechazar cada tentación, demostrando que el verdadero poder no está en ceder al deseo, sino en dominar la propia voluntad. Estos ejemplos muestran cómo Satanás, aunque astuto, solo sirve como un puente para que el ser humano ejerza el libre albedrío y crezca espiritualmente. Lo que estas historias nos enseñan es que la tentación nunca es algo trivial. Tiene el potencial de acercarnos o alejarnos de Dios. Sin embargo, al observar a figuras como Adán, Eva y Jesús, vemos que la diferencia está en la elección que se hace. Satanás puede ofrecer caminos aparentemente atractivos,
pero depende de cada uno decidir si ceder o resistir. Y es en ese acto de resistencia donde encontramos nuestra verdadera fuerza espiritual. Este proceso, por más desafiante que sea, nos prepara para algo mayor. El libre albedrío es uno de los mayores regalos que Dios le dio a la humanidad. Sin él no habría verdadero crecimiento espiritual, ya que todo estaría predeterminado. Satanás desafía este regalo constantemente, ofreciendo tentaciones que ponen al ser humano en situaciones difíciles. Pero es exactamente en este enfrentamiento donde se revela el propósito del libre albedrío. Estamos invitados a elegir entre el bien y el mal, entre ceder a las influencias de Satanás o mantenernos firmes en los principios divinos. Cada elección hecha con conciencia es un paso hacia una relación más profunda con Dios. A lo largo de la vida, cada uno de nosotros enfrenta decisiones que ponen a prueba nuestra fe y moral. Satanás, como figura de tentación, sirve para fortalecer el carácter de aquellos que deciden resistir. El libre albedrío es esencial, porque sin él la fe no sería una elección genuina. No se trata solo de seguir reglas impuestas, sino de comprender profundamente lo que significa cada decisión. Así, la libertad de elegir el camino correcto es, en sí misma, una forma de crecimiento espiritual, y cada vez que hacemos la elección correcta, nos conectamos más con el propósito divino. La prueba del libre albedrío es una batalla constante. Satanás presenta caminos fáciles y atractivos, pero la verdadera fuerza está en discernir lo que nos acerca a Dios. Esto hace que cada tentación sea una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Cuando alguien opta por resistir, es como si afirmara su compromiso espiritual y moral, reforzando el ciclo de crecimiento. Y así, nos damos cuenta de que el libre albedrío es más que una elección individual. Es la clave para el desarrollo del alma y para la construcción de una fe inquebrantable. La purificación espiritual es un proceso que, muchas veces, está intrínsecamente ligado a la tentación y al sufrimiento. Aunque a primera vista pueda parecer una carga, estas pruebas son, de hecho, oportunidades para acercarnos a Dios. Satanás, al intentar desviar al ser humano del camino correcto, termina sirviendo como el fuego que purifica el oro. Cada desafío que enfrentamos nos refina, nos ayuda a dejar lo superficial y a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestro crecimiento espiritual. Es en este proceso donde encontramos un sentido más profundo para la vida. Las pruebas, sean grandes o pequeñas, tienen el poder de transformar nuestra perspectiva espiritual. A veces solo nos damos cuenta de nuestro verdadero potencial cuando somos desafiados. Y es ahí donde la presencia de Satanás, por más paradójica que parezca, cumple una función importante. Cada vez que resistimos la tentación, nos alejamos un poco más de lo que nos ata al mundo material y nos acercamos a la esencia divina. Este proceso de purificación espiritual es continuo y requiere perseverancia, pero los frutos que trae son invaluables. Cuando miramos nuestra vida, es posible identificar momentos en los que las dificultades nos han moldeado. Sean pruebas financieras, emocionales o espirituales, tienen el poder de fortalecernos. El sufrimiento, que a menudo asociamos con Satanás, puede ser un catalizador para el crecimiento espiritual. Al purificarnos a través de las pruebas, somos renovados y fortalecidos, listos para enfrentar el próximo desafío con aún más fe. Esa es la belleza del proceso. Incluso en las situaciones más difíciles, hay una oportunidad para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. La prueba de la fe es uno de los mayores desafíos que el ser humano puede enfrentar. Cuando Satanás actúa para poner a prueba nuestras convicciones, en realidad nos está ofreciendo una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Dios. El ejemplo de Job es emblemático en este sentido. Incluso ante pérdidas inimaginables y sufrimientos intensos, Job mantuvo su fe inquebrantable. Él entendió que la prueba, aunque dolorosa, formaba parte de un propósito mayor que iba más allá de las circunstancias inmediatas. Esa fe resiliente es lo que nos permite atravesar las adversidades con la mirada puesta en lo divino. En nuestras vidas muchas veces enfrentamos desafíos que nos hacen cuestionar nuestra fe. Puede ser una enfermedad inesperada, una pérdida financiera o incluso una crisis existencial. Estos momentos no son solo fases difíciles, sino verdaderas pruebas de nuestra creencia. Al igual que Job,
Tenemos la oportunidad de aferrarnos a la fe, sabiendo que al hacerlo, estamos pasando por un proceso de refinamiento espiritual. La prueba actúa como un espejo, reflejando cuánto estamos dispuestos a confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido. La fe no es algo que se construya solo en momentos de paz. Por el contrario, es en las dificultades donde se solidifica. A través de las pruebas impuestas por Satanás, somos llevados a ejercitar una fe más profunda, una confianza que trasciende las circunstancias. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad para probar, no para los demás, sino para nosotros mismos, que nuestra fe es genuina e inquebrantable. Y así, la prueba de la fe se transforma en un camino hacia una relación más profunda y verdadera con Dios. En cada momento de la vida, somos confrontados con decisiones que moldean nuestro destino. Cuando Satanás nos presenta tentaciones, la verdadera prueba no está solo en resistir, sino en tomar una decisión consciente y deliberada por el bien. Elegir resistir al mal no es solo una decisión moral, sino espiritual. Es en ese acto de elección donde el ser humano ejerce su libre albedrío de manera plena, demostrando su capacidad para discernir entre lo pasajero y lo que tiene valor eterno. Así, cada prueba es una oportunidad para mostrar nuestra madurez espiritual. En muchas ocasiones, la tentación surge de forma sutil, casi imperceptible. Puede ser una pequeña mentira, una actitud egoísta o incluso la omisión de algo importante. El secreto está en reconocer que todas las decisiones, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto en nuestra jornada espiritual. Al elegir conscientemente el bien, el ser humano se fortalece y se prepara para enfrentar desafíos aún mayores. Satanás puede poner pruebas en nuestro camino, pero es nuestra respuesta a ellas la que define quiénes nos convertimos. Esa capacidad de tomar decisiones conscientes es lo que nos acerca a Dios. Cada vez que optamos por seguir el camino correcto, estamos reafirmando nuestro compromiso espiritual. Y, como cualquier habilidad, la práctica constante nos hace más fuertes. Resistir la tentación y tomar decisiones basadas en principios divinos es una práctica diaria que requiere atención y disciplina. Al final, es el cúmulo de estas pequeñas decisiones lo que nos transforma y nos prepara para los desafíos mayores que aún están por venir. Según la visión cristiana, la historia de la humanidad culmina en una batalla final entre el bien y el mal, donde Satanás asume su papel definitivo como el antagonista. Él, la personificación del mal, será derrotado al final de los tiempos, tal como se describe en el Apocalipsis. Ese enfrentamiento final no es solo una lucha entre fuerzas espirituales, sino que también simboliza la victoria de la luz sobre las tinieblas, del bien sobre el mal. Durante esta batalla, el libre albedrío de cada ser humano habrá sido puesto a prueba y su fe refinada a través de las pruebas a lo largo de la vida. La batalla final es más que un evento distante en el futuro. Representa la culminación de todas las decisiones conscientes que la humanidad ha tomado a lo largo de la historia. Satanás, que desde el principio ha puesto a prueba los límites de la fe humana, será finalmente vencido, no solo por un acto de poder divino, sino por el triunfo de aquellos que, a lo largo de las épocas, eligieron el camino del bien. Lo interesante es que, a pesar de su aparente fuerza, Satanás es solo una pieza temporal en el plan divino. Su derrota está garantizada y su función de prueba cumplida. Pero, ¿qué significa esto para el presente? La batalla final es una metáfora de lo que enfrentamos diariamente. Cada tentación y prueba que encontramos es parte de esta lucha continua entre el bien y el mal. Satanás, aunque poderoso, ya está destinado a la derrota, y depende de cada persona decidir en qué lado de la historia desea estar. El final de esta batalla marcará la consumación del plan divino, donde el bien triunfa y la oscuridad de Satanás es disipada para siempre. El propósito de Satanás, por más paradójico que parezca, está intrínsecamente ligado al plan divino. Desde su caída, él sirve como el catalizador que desafía a la humanidad a ejercer el libre albedrío y a probar su fe. Satanás es la personificación del mal, pero su existencia temporal tiene un fin determinado en el plan escatológico. Él existe para poner a prueba la lealtad
y la fe de los seres humanos, siempre buscando alejarlos de Dios. Sin embargo, su derrota ya está garantizada y su función es transitoria, sirviendo solo para el fortalecimiento espiritual de aquellos que resisten. Cuando observamos la figura de Satanás bajo esta óptica, comenzamos a entender que él no es una amenaza eterna. Su existencia tiene un propósito limitado en el tiempo y en el alcance. Él es parte de un ciclo divino, donde al final el bien triunfará de manera definitiva. El Apocalipsis habla de su destrucción al final de los tiempos, cuando será lanzado al lago de fuego. En ese momento el mal que él representa será erradicado y la humanidad será finalmente liberada de su influencia. Este propósito finaliza su función como provocador de pruebas. No obstante, hasta que eso suceda, Satanás continuará ejerciendo su función. Su papel, por más difícil que sea de aceptar, es necesario para que el ciclo de prueba y crecimiento espiritual se complete. Cada ser humano, al enfrentar y resistir las tentaciones y pruebas, contribuye al cumplimiento de ese plan mayor. Satanás no es el fin, sino el medio por el cual el bien se afianza y prevalece. Cuando sea derrotado, el ciclo del mal se cerrará y el propósito divino será alcanzado plenamente. Ahora que has comprendido el verdadero papel de Satanás en las pruebas de la vida, la pregunta es, ¿cómo aplicarás este conocimiento? ¿Estás listo para enfrentar tus propias pruebas diarias con más fuerza y sabiduría? Recuerda, cada tentación que aparece es una oportunidad para fortalecer tu fe y resistir al mal. Tienes el poder de elegir y cada decisión puede acercarte más a Dios. Entonces, ¿seguirás dejando que las tentaciones te desvíen o las utilizarás como peldaños para tu crecimiento espiritual? Quiero invitarte a reflexionar sobre las pruebas que has estado enfrentando. ¿Cómo te han moldeado? ¿Qué puedes hacer hoy para transformar esos desafíos en victorias? Si estas preguntas te han hecho pensar, entonces estás en el camino correcto. Y si quieres seguir aprendiendo y profundizando más en estos temas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No pierdas la oportunidad de transformar tus pruebas en un poderoso crecimiento espiritual.